Ante la presión recibida desde el exterior y las protestas populares en territorio dominicano, Ramfis Trujillo optó por salir de República Dominicana el día 18, pero horas antes de hacerlo, procedió a asesinar a los que participaron en el tiranicidio. La salida de Ramfis provocó la estampida. El cadáver de Rafael L. Trujillo fue el último en ser llevado al exterior. Las noticias referidas a la escapada de Ramfis Trujillo circularon desde el domingo 19 de noviembre temprano en la mañana. Pero en realidad el hijo mayor de Trujillo había escapado de territorio dominicano a bordo de la fragata Mella, el 18 de noviembre, vía Guadalupe camino a Europa, donde llegó el día 22. Todo quedó controlado por el Dr. Balaguer y sectores militares y civiles que comenzaron a nuclearse en torno al mandatario. Fue pública la desorientación que afectaba a los calíes, chivatos y confidentes de los barrios, mientras altos militares buscaban ponerse a resguardo o se adherían al movimiento militar encabezado por el general Rodríguez Echavarría. Mientras los partidos de izquierda, los miembros de la UCN y los del PRD se mezclaron con la población en acciones que terminaron en la destrucción y despojos de las viviendas de los más destacados trujillistas. Como un dato que evidencia las negociaciones para la salida al exterior de muchos de los Trujillo, está el hecho de que varios miembros de esa familia quedaron nombrados en esos días por el presidente Balaguer para que ocuparan cargos diplomáticos en los países que fueron escogidos como refugios. Por ejemplo, el teniente general J. Arismendi Trujillo, Petán, salió del país acompañado de varios amigos la noche del 19 de noviembre en vuelo Clipper Great Lakes de la Pan American con rumbo desconocido. Ese mismo día el general Pedro Rafael Rodríguez Echevarría se pronunció en la base aérea de Santiago de los Caballeros en contra del sector trujillista y en apoyo del presidente Balaguer. De inmediato, el doctor Balaguer designó a los generales Félix Hermida, hijo jefe de Estado Mayor de la Aviación Militar, y al también general Luis Román como jefe del ejército. Por igual al brigadier Pedro R. Rodríguez Echevarría como secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, aviones de guerra lanzaron volantes proclamando el apoyo de la Fuerza Aérea al gobierno de Balaguer. En las calles de Santiago se escuchaban disparos y las oficinas públicas y el comercio cerraron sus puertas. En la capital se vivió una tensa situación y era común ver la alegría de la gente celebrando en las calles y el pánico en las caras de los calíes y sus familiares, quienes empuñando armas y nerviosos buscaban la forma de escabullirse y desaparecer del escenario. En ese ambiente, el presidente Balaguer se dirigió por radio y al televisión al pueblo dominicano para informarle sobre las contradicciones internas dentro de las Fuerzas Armadas, que llevado el país al borde de una guerra civil, y expresando que existía la posibilidad de una intervención militar de los Estados Unidos, cuyos barcos de guerra se encuentran frente a la costa de Santo Domingo. En el discurso pidió que todos los sectores se unieran en torno a su gobierno y decretó de inmediato un estado de emergencia nacional. Su nuevo gobierno contó con el apoyo público del Partido Dominicano. La salida de Ramfis y otros Trujillo fue de agrado para la OEA y los Estados Unidos. Pero ese mismo día el diario oficialista, La Nación, sin proponérselo, trajo la consigna para las nuevas luchas contra los remanentes de la dictadura. La consigna a partir de ese día fue Navidad con libertad, en el entendido de que Balaguer representaba la continuidad del régimen trujillista y también debería abandonar el poder antes de que termine el mes de diciembre. Júbilo por la salida de los Trujillo en el momento en que los familiares de Trujillo escapaban por las vías aéreas y marítimas. La policía trataba de mantener a raya a los que protestaban en las calles.
Entonces se puso de moda la consigna de «Policía, lambón, tú no cabe en el avión», que era una forma de reclamar a los uniformados el cese de la represión, pues los que así actuaban reprimiendo a la población no tenía los recursos ni las relaciones para salir del país acompañando a los Trujillo. En medio del júbilo motivado por la escapada de los Trujillo, la población procedió a asaltar las viviendas de los expatriados, cargando con todos los objetos que tenían valor económico o de uso. En esos días se popularizaron las acciones de las que Balaguer dijo en discurso como «las turbas», que en realidad eran pobladas integradas por personas enardecidas que contaron, se decía, con la indiferencia de las autoridades. Al mismo tiempo que se sucedían las señaladas movilizaciones, siguieron alejándose del país de manera atropellada, otros familiares de Trujillo. Como quedó registrado en la prensa, la familia Trujillo emigró de manera masiva a partir del 20 de noviembre de 1961, por ejemplo. El Caribe del 22 de noviembre bajo el titular de «Se ausentan del país varios miembros familia Trujillo». Trajo la crónica de que un nutrido grupo había salido a las 10:56 de la mañana a bordo del avión San Cristóbal HAWAII-41 de la Compañía Dominicana de Aviación, Pedro V. Trujillo Molina, quien había sido designado recientemente ministro consejero en la Embajada de la República Federal de Alemania, Pedro José Trujillo Nicolás, consejero de la Misión Permanente de la República ante las Naciones Unidas, José Oliva García, cónsul dominicano en Ottawa, Canadá, Virgilio García hijo, el Dr. Rodolfo Leiva Polanco, Carlota Kushner de García Trujillo, e hijos, Dr. Manuel Roballo y otras personas, familiares y amigos de los arriba citados. También, el día 23 en la noche llegó al aeropuerto de Miami sentada en una silla de rueda la señora Julia Molina, una anciana de 96 años que vivido con ínfula de «gran matrona», por el solo hecho de ser la madre del dictador. La anciana señora llegó a Estados Unidos acompañada de su hijo Romeo Amable Trujillo, Luis Trujillo Reynoso, y Francisco Trujillo Reynoso. El 24 de noviembre una farsa alarma de bomba se produjo en el Aeropuerto Internacional Idlewild, Aeropuerto JF Kennedy, de la ciudad de Nueva York. Al momento en que 5 familiares de Trujillo abordaban un avión DC-8 de la línea Pan American que se disponía a partir para Portugal, Europa. El día 26 abandonó el país para viajar a ese continente vía Miami. Un importante grupo de personas indicadas como trujillistas y se anunciaba que entre los llegados a la Florida se perfeccionan Petan Trujillo quien se alojó, se dijo, en la residencia del excónsul Miguel Herrera. Entre los pasajeros que viajaban al viejo continente se encontraban el coronel Luis Trujillo Reynoso y Francisco Trujillo Reynoso, sobrinos del dictador. También Caridad Trujillo Reynoso, esposa del coronel y sus hijas Teresa y Luisa. Los restos de Trujillo llevados a Europa. El 17 de noviembre, un día antes de partir al exilio, Ramfis Trujillo se dirigió a la iglesia de la ciudad de San Cristóbal y sacó de la sepultura el cadáver de su padre. Desde allí hizo que lo llevaran al puerto de Aina y lo embarcó en el yate Angelita, rumbo a Francia. Pero las nuevas autoridades solicitaron a la tripulación el regreso de la embarcación a la base de la Caldera el 29 de noviembre. Los restos de Trujillo fueron llevados desde la Caldera de Ocoa hasta la ciudad de Barahona y luego trasladado en avión la base aérea de San Isidro, en la zona oriental de la capital. Desde ese centro militar el cadáver se transbordó a un avión DC-7 de la línea Pan American y enviados a París, Francia. Junto al cadáver también llegaron a París varios miembros de la familia Alba.
entre ellos 5 niños. El retorno a Santo Domingo de los restos de Trujillo se convirtió en un caso que fue manejado a discreción por el gobierno de Balaguer. Sobre el referido incidente existen varias versiones. Una de ellas la aporta el periodista español Carlos Fresneda del periódico El País, de España, recibida del reconocido trujillista Salomón Sanz, quien le narró lo siguiente. Corría el mes de noviembre de 1961 y el cadáver embalsamado de Trujillo navegaba en el lujoso yate Angelita con rumbo a Francia. Al llegar a las Islas Azores, se ordenó al comandante del barco que regresara a la República Dominicana. Sí, un argumento de peso. La prensa había revelado que el yate transportaba 95 millones de dólares en lingotes de oro. Se recuó la carga del barco, añade Salomón Sanz, sin que aparecieran los lingotes. El féretro, sin embargo, fue respetado y pudo salir a duras penas de las islas en un DC-7 de la compañía Pan American con destino al aeropuerto de Orly, París. En diciembre de 1961 fue enterrado en el cementerio de Père-Lachaise, a escasos metros de la tumba de Beethoven. De ser cierta la versión narrada por Salomón Sanz, como parece que lo era, el cadáver de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que gobernó la República Dominicana por más de 30 años, terminó siendo uno de los últimos en salir hacia Europa, y por igual trasladado a ese continente de manera apresurada para evitar la ira del pueblo dominicano. Algunos de los familiares de Trujillo salieron al exterior a ocupar cargos diplomáticos.